El imperialismo del siglo XIX fue un hecho histórico en el cual estados poderosos sometieron a pueblos más débiles para satisfacer sus propios intereses, tanto políticos como sociales como económicos. Las causas fue la búsqueda de un beneficio económico más grande fuera de sus propios estados, la creencia de que la expansión era igual a afianzar la seguridad nacional, la escasez de recursos debido a la rápida sobrepoblación que se estaba generando en Europa, el darwinismo social. El dominio de grandes territorios de vía de circulación de zonas consideradas estratégicas, lo cual se transformó en una época en la que el nacionalismo hacía auge en Europa. Primera guerra de opio entre Gran Bretaña y China. Este fue un suceso bélico ocurrido entre 1839 y 1842, causado debido a las tensiones generadas con Reino Unido al no abrirse a la puerta comercial y religiosa presentada por Lord Macartney. Gran Bretaña, debido a esto, comienza a traficar opio a China, lo cual lleva a grandes adicciones en esa población. Lin Sexu ordena confiscar y destruir más de 20.000 cajas de opio, valoradas en más de 5 millones de libras, por lo cual los británicos reaccionan enviando 16 buques de guerra y 20 transportes cargados de 4.000 hombres. China pierde la guerra, siendo forzada de esta forma a aperturar 5 de sus principales puertos a Occidente. Unificación de Alemania, nacimiento del Imperio Alemán, de 1848 a 1871. Esto fue la unión de los 39 estados, ya que antes del siglo XIX, Alemania no era una nación unificada, sino un conjunto de estos, 39 estados independientes que formaban la Confederación Germánica. Debido a las guerras napoleónicas y al anhelo nacionalista que agitó Europa, hicieron que los pueblos germanos aspiraran a también ser un solo estado poderoso y una sola nación, siendo Prusia la nación que inició el movimiento unificador. Esta unificación se realizó sin contar con la libre voluntad de los pueblos. Se llevó a cabo por medio de guerras. El gobierno surgido de la Alemania unificada fue autocrático y militarista, y esto llevó al nacimiento de una nación poderosa, el Imperio Alemán gobernado por los Hohenzollern. Segunda Guerra de Opio. Este fue un suceso ocurrido entre 1856 y 1860, iniciada debido a que el Imperio Qing rechazó demandas presentadas por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, en el cual se pedía ejercer libre comercio en toda China, legalizar el comercio de opio, abolir impuestos a extranjeros para el tránsito interno, suprimir la piratería y regular el tráfico de coolies, los cuales sean trabajadores semi-esclavos, además de permitir al embajador británico residir en Pekín, por nombrar solo algunas. En 1856, los oficiales de los Qing abordaron el Arrow, un barco que era ya sospechoso por piratería y contrabando. Los británicos dijeron que ese barco estaba protegido bajo el Tratado de Nanking. Este, al ser un argumento débil, los llevó a decir que el Arrow tenía la insignia británica y que los soldados insultaron a la bandera. Un año después, en 1857, los británicos atacaron Guangzhou desde el Río de las Perlas para consecuentemente atacar la ciudad de Canton. Debido al incidente de Auguste Chapdelaine, Francia decidió unirse a la acción británica contra China. El Imperio ruso y los Estados Unidos invitaron a China a la causa anglo-francesa, pero estos no aportaron fuerza militar. Con las Fuerzas Unidas de Francia y Reino Unido bajo el mando del almirante Michael Seymour, atacan y ocupan Guangzhou a fines de 1857, manteniendo este poder sobre la ciudad por casi 4 años. En 1860, la fuerza anglo-francesa lleva a cabo un desembarco en Peitang y un exitoso ataque a los fuertes de Taku. Para esto, consecuentemente, lleva a que las fuerzas chinas fueran derrotadas en la batalla de Palikao. La unificación de Italia fue un suceso que ocurrió desde 1848 y 1871. Iniciada debido al hambre y nacionalismo e ideales que dejó Napoleón, en Italia estallaron tres guerras de independencia. La primera, en la cual el reino de las dos Sicilias y el Estado Vaticano, que aportaban contingentes decisivos, se retiraron pronto del conflicto, lo cual fue aprovechado por Viena, logrando una reconquista en 1849. Con Víctor Manuel II como rey en 1852, decide formar una alianza con Napoleón III y el primer ministro de Cerdeña, Camilo Besno. En 1858 se hizo una reunión secreta en Plombières, en donde se llegó a un acuerdo. Francia apoyaría a Cerdeña si esta era atacada por Austria, siempre y cuando esta fuera quien iniciara el conflicto. A cambio, se exigía la anexión a Francia de Saboya y Niza, debido a que la condición era que Austria atacara primero. Cavour provoca a Austria, iniciando así la Segunda Guerra de Independencia, con las Fuerzas Unidas logrando tomar Lombardía y acorralando a los austriacos en el cuadrilátero, aunque Napoleón firma la paz con Austria por separado, lo cual fue tomado como traición por el gobierno Paimontes.
Debido a tensiones que hubo con Garibaldi con respecto a este pacto secreto de Plombies, este comenzó un lento pero seguro plan para recobrar su honor perdido. Tomando Sicilia y avanzando con ganas de más, Garibaldi libró su última batalla contra Francisco II en el río Volturno, en el cual salió victorioso. Con el reino de las dos Sicilias tomado y unificada Cerdeña, nació formalmente la nación del Reino de Italia. Aun con esto, la unificación no se podía considerar terminada, ya que quedaba la conquista de Veneto y Roma, que se consideraba la única capital posible para un reino que se presentaba como el resurgir de la nación de Italia, consiguiendo primero Veneto en 1866 como regalo de paz de los austriacos, y después Roma el 3 de febrero de 1871, poniéndola como capital del Reino de Italia. La segunda revolución industrial tomó tiempo desde 1870 hasta 1914. Esta se extendió por medio de diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. No existió como tal una división de etapas. Sin embargo, se hace énfasis en que hubo un segundo momento de crecimiento acelerando la producción a partir de avances tecnológicos y científicos. Se desarrolló aún más la industria automotriz y de transporte, se crearon nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Esto desembocó en una gran competitividad industrial de mercados entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado que formaron parte del proceso inicial de la globalización. La Conferencia de Berlín, dada el 15 de noviembre de 1884, convocada por Francia y Alemania, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, con el fin de resolver problemas que se planteaban con la expansión colonial en África y resolver su repartición. Tras esta, solo Etiopía y Liberia conservaron su derecho a independencia. En esta misma, se estableció la libre navegación por los ríos de África, la ocupación de este a partir del tramo de costa ocupado dentro de su hinterland, ocupación efectiva y física por medios militares del territorio, para que se pueda considerar como parte del imperio. Debido a todo lo anterior, en 1914, las tensiones explotaron, iniciando así la Gran Guerra.